Las reformas tributarias que han generado pues algún tipo de polémica y alguna reacción en las calles a favor y en contra son los temas de actualidad, pero estas reformas tributarias que se están tratando en la Asamblea Nacional, ¿qué persiguen? ¿Persiguen un efecto recaudatorio o en algunos casos persiguen un tema de carácter social? Es lo que vamos a conversar con el doctor en Economía y catedrático del IAEN, el doctor Santiago García. Santiago, por efectos de tiempo vamos directamente al punto. Bueno, este programa de reformas tributarias, ¿tiene un efecto recaudatorio? ¿Qué tanto va a aportar a la economía o qué impacto puede tener en la economía? O más bien, en algunos rubros está orientado al cuidado y al fortalecimiento social para aliviar el presupuesto en términos, sobre todo, de salud pública. Bueno, me parece que tiene varias perspectivas la reforma tributaria que se está proponiendo. Tiene una cuestión fiscal, un valor aproximado de 300 millones en este año y se duplicará el próximo, pero también tiene cuestiones relativas a lo que significa desincentivar el consumo, por ejemplo, de productos con alto contenido de azúcar. Me parece que también busca racionalizar y evitar los abusos en lo que tiene que ver con importación de automóviles para personas con discapacidad. Es decir, me parece que tiene un conjunto de aristas la reforma tributaria. No creo que termine solamente en el tema de recaudatorio, como digo, parecería ínfimo, 300 millones, sino que avanza hacia otros temas mucho más amplios, ¿no? Entonces esta reforma tributaria me parece quizás el punto central, debatir sobre su necesidad. Y yo creo que todos entendemos, estamos en un tiempo difícil, una situación complicada, y me parece que va en el camino indispensable, ¿no es cierto?, por un lado para incrementar ingresos, para racionalizar ciertos rubros, ¿no es cierto? Y me parece que el otro lado seguramente deberá pensarse también en la reducción de gastos, ¿no? Ok, ahora, el presidente de la República el día de ayer casualmente ha dicho ya hemos disminuido 6.000 millones de dólares de gastos, es decir, él hace la sumatoria desde el año pasado, evidentemente, pero son 6.000 millones de dólares. El tema es, ¿hay más espacio para poder reducir en términos de gastos? Porque recordemos que este proyecto se llama Proyecto de Ley de Equilibrio de Finanzas Públicas, entonces eso tiene una dimensión y una connotación distinta. ¿Hay espacio para reducir más gastos? Bueno, yo creo que hay un espacio. Lo importante es que ese espacio no termine perjudicando, ¿no es cierto?, por ejemplo, política social. Me parece que vamos por el camino correcto. Yo creo que dentro de lo que significa el debate político, dentro de la campaña política y electoral que ya estamos, lo que creo debemos tener es objetividad. Yo creo que el país necesita en este momento tomar una serie de medidas de ajuste frente al contexto. Acabo de ver los últimos informes de la economía mundial, no son buenas noticias. Todo el contexto global es muy complicado, el contexto latinoamericano peor. Entonces creo que es indispensable en ese sentido entender el proceso. Me parece que por el lado de los ingresos hay esta propuesta, por el lado de los gastos me parece que se han hecho algunas correcciones y unas reducciones, sobre todo por el lado burocrático, y evitar, sobre todo, como siempre digo, lo más importante es que no recaiga todo esto en las clases populares. A ver, cuando te pregunto si hay más espacio, porque estoy viendo que en esta ley hay algo. Aquí tuve a la ministra de Salud Pública y me decía, el presupuesto de salud pública destinado para atender a los pacientes de diabetes es de 700 millones de dólares anuales, es decir, y lo que busca, me dice por otro lado, este tema de gravar a las bebidas azucaradas, al alcohol, etcétera, etcétera, es casualmente un poco compensar, es decir, disminuir y crear conciencia de una gran corresponsabilidad. En ese sentido, ¿tiene efecto este tipo de medidas? Yo creo que sí. Está demostrado que el problema de afectación a la salud por el consumo de bebidas y sobre todo lo que tiene que ver con la utilización excesiva de productos con azúcares, está muy vinculado con el tema de la cantidad de consumo. Entonces, si el factor precio hace que esa cantidad de consumo disminuya, no se necesita ser economista o gran, ¿no es cierto?,
un gran médico para entender, inmediatamente creo que habrá una disminución del consumo, es decir, y eso es positivo. No eliminar el consumo porque eso es Sí. imposible, pero sí establecerle barrera al acceso en el consumo. Exactamente, esa es un poco la lógica desde el lado económico, ¿no? Ahora, y tiene mucha razón. Ahora, ahí hay un efecto recaudatorio mínimo realmente. El tema es entonces generar un cambio en el hábito y en el comportamiento de los consumidores a efectos de que a alto precio disminuye el consumo y el efecto se va a ver a mediano y largo plazo. Ahora, vamos con el tema también, es decir, no solamente se trata de gravar o solo se trata de disminuir gastos, también se trata de generar ingresos. Y en ese sentido, ¿tú crees que esa medida tributaria que tiene que ver con el tema del impuesto mínimo, es decir, el tema del anticipo a la renta, que era antes un impuesto mínimo y que quiere beneficiar a los pequeños productores, va a ser eficaz? Yo creo que sí, y es una de las alternativas. Me parece que podemos también buscar otras alternativas, pero lo que está planteado en este proyecto de ley me parece muy razonable facilitar, en primer lugar, el pago de este anticipo a la renta, porque estamos en un momento, ¿no es cierto?, de bajón económico, de problemas económicos, y hay que facilitar la vida tanto a las personas como a las empresas. Eso me parece. También hay una exoneración de impuesto a la renta para grandes empresas que, bueno, creo que ahí se refiere exclusivamente al tema petrolero. Me parece que también en el momento de problemas de liquidez que sufrimos la economía, también hay una propuesta para reducción del IVA en el consumo cuando utilicemos el dinero electrónico. Llámese dinero electrónico, tarjetas de débito y tarjetas de crédito. Entonces, en vez de pagar en un consumo final el 12%, voy a pagar el 10% o el 11%. Me parece una medida bastante inteligente para promover un mecanismo que creo no ha sido lo suficientemente bien valorado en el país, ¿no? ¿Te refieres al tema del dinero electrónico? Me parece que nos hemos puesto en los dos extremos, ¿no? En un extremo de que esto no sirve para nada y que va a destruir la dolarización, y el otro que es un mecanismo extraordinario y que nos va a sacar de muchos problemas. Me parece que la verdad está en la mitad. Es un mecanismo, me parece, fundamental para acelerar el movimiento del dinero y en momentos de conflicto económico, ¿no es cierto?, de limitaciones económicas, es fundamental el manejo de la liquidez. Una de las grandes preocupaciones que tenían ciertos sectores es que dicen, bueno, el dinero electrónico va a coexistir con el dólar y no va a tener el respaldo necesario, o es una especie de emisión inorgánica, nosotros no podemos emitir dinero, pero el tema es, yo he tenido aquí a autoridades del sector público y se ha dicho que el dinero electrónico, $1 de dinero electrónico tiene que estar respaldado por $1 físico del usuario que tiene que depositar en una cuenta del Banco Central. Yo creo que, por eso decía, ¿no? O sea, ha faltado una valoración, un debate mucho más, no tan partidista, no tan político, ¿no? Y ser mucho más objetivo. Artículo 121 del Código Orgánico Monetario y Financiero, explícitamente, si el dinero electrónico será emitido por el Banco Central y tendrá el respaldo de 1 a 1, ¿no es cierto?, con los activos líquidos del Banco Central. O sea, es decir, hay una normativa, me parece, y hay una reglamentación mucho más específica en el sentido de que esto no se puede hacer lo que uno quiera, sino simplemente tendrá un respaldo efectivo con respecto al dinero electrónico. Por eso digo, yo creo que ojalá las medidas me parecen inteligentes, le va a reanimar realmente hasta más de un año de creación. Los montos que han sido relacionados con el dinero electrónico son mínimos, han sido mínimos. Me parece que es una medida inteligente, va a facilitar la rotación del dinero, que, como digo, en un momento como el que vivimos, me parece una medida bastante acertada. En todo caso, la transgresión a esta norma tiene implicaciones o consecuencias legales. Y podría ser exactamente, hasta penales. Hasta penales, ¿no? Yo creo que está la ley y está la reglamentación. Siempre habrá un peligro, pero eso me parece que es exagerado. Cruzar la calle conlleva un peligro. Gracias, Santiago García.